Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre tu visión de la Edad Media. Porque detrás de los retratos, las batallas y los manuscritos iluminados, se oculta un rey envuelto en secretos. ¿Fue René de Anjou simplemente un noble artista? ¿O fue el custodio de un conocimiento prohibido vinculado al priorato de Sion? Hoy desenmascaramos uno de los misterios más fascinantes de la historia europea. ¿Alguna vez has escuchado sobre un rey que, a pesar de perder casi todas sus batallas, fue recordado como un símbolo de virtud y cultura? Esa es la historia de René de Anjou, un hombre cuyo destino parecía escrito para la grandeza. Pero, como descubrirás, el camino que le esperaba estuvo lleno de luchas, derrotas y una sorprendente redención que lo inmortalizó como el buen rey René. Nacido el 16 de enero de 1409, René llegó al mundo en el corazón de una de las familias más influyentes de Europa. Era hijo de Luis II de Anjou, un poderoso duque, y de Yolanda de Aragón, una mujer cuyo talento político rivalizaba con cualquier hombre de su época. Con ese linaje, René no era un niño cualquiera, estaba destinado a liderar vastos territorios, entre ellos Anjou, Provenza y, en teoría, incluso el reino de Nápoles. Pero la vida de René no sería sencilla, ni siquiera en sus primeros años. Su familia estaba envuelta en conflictos políticos y disputas dinásticas, mientras Europa se tambaleaba bajo el peso de la Guerra de los 100 años. Desde muy joven, René fue testigo de un mundo dividido entre el poder de Francia e Inglaterra. A pesar de estas turbulencias, el joven René tuvo acceso a una educación excepcional. Estudió literatura, historia y artes caballerescas, habilidades esenciales para un noble de su tiempo. Pero más allá de las armas y las letras, René desarrolló un amor profundo por la pintura y la poesía, un interés que lo definiría más tarde como un rey muy peculiar. La pregunta era, ¿podría René cumplir con las expectativas de su familia y reclamar su lugar en la historia? O, peor aún, ¿sería su destino convertirse en un peón en un juego de reyes más poderosos? Con estas preguntas acechándolo, René tuvo que crecer rápido. Pero su historia apenas comenzaba. Y como todo príncipe en Europa, su primer paso hacia el poder no estaba en sus manos, sino en un matrimonio que cambiaría su vida para siempre. René no era solo un joven noble con ambiciones, era una pieza estratégica en un tablero político europeo que se movía constantemente entre alianzas y guerras. Como hijo de los poderosos Luis II de Anjou y Yolanda de Aragón, su destino estaba lejos de ser ordinario. Desde muy joven, René fue preparado para liderar, y su educación no solo incluyó entrenamiento militar y caballeresco, sino también una inmersión en las artes y las letras. Este enfoque lo moldeó como un príncipe más humanista que belicoso, algo que se volvería una característica distintiva en su vida. Sin embargo, en el siglo XV, la educación y el talento de un joven noble no eran suficientes para asegurar su futuro. Las alianzas dinásticas eran la verdadera moneda de poder, y René no sería la excepción. En 1419, con apenas 10 años, fue prometido en matrimonio a Isabel de Lorena, heredera de los ducados de Bar y Lorena. Aunque a primera vista esto podría parecer un simple acuerdo político, esta unión tendría implicaciones enormes para la vida de René y su futuro. El matrimonio con Isabel no solo lo unió a una de las casas más influyentes del Sacro Imperio Romano Germánico, sino que también le dio a René un pretexto para reclamar esos territorios. Sin embargo, esta unión no estuvo exenta de conflictos. Cuando el duque de Lorena murió en 1431, René enfrentó resistencia para heredar el título, ya que otros nobles locales se oponían a su dominio. Así comenzó la primera gran lucha política de su vida. A pesar de las dificultades, René demostró ser un estratega persuasivo y un líder comprometido. Lideró tropas en la Guerra de Sucesión de Lorena, luchando no solo por sus derechos, sino también por mantener su posición frente a otros poderes en Europa. Fue un momento decisivo para el joven príncipe, que tuvo que equilibrar la diplomacia con la fuerza militar para reclamar lo que consideraba suyo. Pero esta etapa no se trató solo de batallas externas. Isabel se convirtió en un apoyo clave para René, no solo como su esposa, sino como una aliada política que entendía la necesidad de mantener la estabilidad familiar en medio del caos. Sin embargo, el destino aún tenía desafíos mayores reservados para él. Las luchas por Lorena no serían su única prueba, ya que su ambición lo llevaría a un escenario aún más complicado: el turbulento reino de Nápoles.
Tras asegurar su posición en Lorena, René parecía destinado a consolidar su poder y quizás disfrutar de cierta estabilidad. Pero los tiempos turbulentos del siglo XV no perdonaban, y su ambición lo empujó hacia un escenario aún más complicado: el Reino de Nápoles. René tenía un reclamo legítimo al trono napolitano, una herencia transmitida a través de su familia, pero como en toda Europa, lo que estaba en el papel rara vez coincidía con la realidad política. En 1435, tras la muerte de Juana II de Nápoles, René fue reconocido como su heredero y proclamado rey de Nápoles. Sin embargo, este título venía con una advertencia: los aragoneses, liderados por Alfonso V, no estaban dispuestos a ceder el control del reino sin luchar. Comenzó entonces una guerra que definiría esta etapa de su vida, con René liderando tropas para defender su derecho al trono contra las fuerzas aragonesas. A pesar de su valentía y determinación, la campaña por Nápoles fue un desastre. En 1438, después de años de guerra y una resistencia infructuosa, René se vio obligado a abandonar la ciudad. Nápoles quedó en manos de los aragoneses, y René regresó a Francia, derrotado y sin un trono. Esta derrota marcaría un punto crucial en su vida, no solo por la pérdida territorial, sino también porque dejó claro que René no sería recordado como un gran estratega militar. Pero los problemas de René no terminaban ahí. En medio de estos conflictos, fue capturado por Felipe el Bueno, duque de Borgoña, en 1401, durante un enfrentamiento relacionado con sus territorios en Lorena. Pasó varios años como prisionero, una experiencia que lo obligó a replantearse su enfoque de liderazgo. Finalmente, fue liberado tras largas negociaciones, pero no sin pagar un alto precio en dinero y alianzas. René no era un hombre de rendirse fácilmente. Aunque sus ambiciones políticas parecían constantemente frustradas, utilizó esta etapa para transformarse. En lugar de enfocarse exclusivamente en la guerra, comenzó a concentrarse en lo que verdaderamente le apasionaba: el arte, la cultura y la construcción de una identidad como el rey ideal. A partir de aquí, René cambiaría su rol. Aunque ya no era un rey guerrero, su influencia continuaría de formas inesperadas, marcando una época como mecenas y creador de una visión renacentista de liderazgo. René de Anjou había enfrentado el amargo sabor de la derrota. Nápoles estaba perdido. Su captura a manos de Felipe el Bueno había puesto en jaque sus recursos y su reputación como líder militar estaba lejos de ser legendaria. Sin embargo, lo que distinguió a René de otros nobles de su época fue su capacidad para adaptarse y transformar las derrotas en nuevas oportunidades. Y es aquí donde comienza el capítulo más enigmático de su vida: su supuesto vínculo con el priorato de Sion y el mundo del esoterismo. Cuando se habla de reyes del Renacimiento, pocas figuras son tan intrigantes como René de Anjou. A pesar de sus derrotas militares y políticas, logró inmortalizarse como un símbolo de la cultura y el arte. Un rey que entendió que el poder no solo se construye con ejércitos, sino con la belleza y las ideas. En Provenza, René creó un entorno que pocos monarcas de su tiempo lograron igualar. Su corte se convirtió en un hervidero de actividad artística y cultural, un espacio donde poetas, músicos y pintores encontraban no solo apoyo económico, sino también un líder que valoraba profundamente su trabajo. René no solo patrocinaba el arte, sino que participaba activamente en su creación. Entre sus logros artísticos destaca su obra El libro del corazón enamorado, una alegoría caballeresca que narraba la búsqueda del amor verdadero. Este texto, cargado de simbolismo y belleza, era una extensión de su filosofía de vida, un viaje constante hacia la virtud y la perfección. Pero René no se limitaba a escribir, también exploró la pintura, diseñando escudos heráldicos, emblemas y hasta decoraciones para su castillo. Su estilo, influido por el gótico tardío, mostraba una sensibilidad artística poco común en un monarca de su tiempo. René también destacó como organizador de fastuosos torneos, pero no eran simples competencias de fuerza. Estos eventos eran una especie de teatro vivo que glorificaba los valores de la caballería. Cada torneo era cuidadosamente diseñado para reflejar ideales como la justicia, la lealtad y el honor, valores que René promovía como el núcleo de su liderazgo. Más allá de sus aportes culturales, René fue un visionario en la administración de sus territorios.
En Provenza, impulsó el comercio y fomentó un ambiente de estabilidad que permitió que la región prosperara, incluso mientras el resto de Europa sufría los estragos de conflictos constantes. Este equilibrio entre la gestión práctica y su amor por la cultura consolidó su reputación como un rey querido por su pueblo. Sin embargo, no todo en la vida de René era arte y política. Había un lado oscuro, un aspecto misterioso que comenzaba a intrigar a quienes lo rodeaban. Su interés por el simbolismo, la alquimia y el misticismo despertó rumores de que René estaba conectado con secretos más profundos, quizás incluso con el legendario Priorato de Sion. Este aspecto de su vida abriría una puerta a teorías y misterios que lo rodearían mucho después de su muerte. A medida que envejecía, René de Anjou parecía envolverse en un aura de misterio que lo alejaba aún más de los monarcas tradicionales de su época. Sus intereses artísticos y literarios comenzaron a entrelazarse con un fascinante mundo de simbolismo, alquimia y esoterismo. Esto no solo intrigó a quienes lo conocían, sino que también sembró las semillas de mitos que, siglos después, lo vincularían con uno de los secretos más perdurables de la historia, el Priorato de Sion. Aunque no hay pruebas directas de su afiliación a esta enigmática sociedad secreta, las teorías sugieren que René estaba profundamente involucrado en movimientos esotéricos de su tiempo. Su castillo en Angers y otros edificios bajo su mando estaban adornados con imágenes que muchos han interpretado como símbolos alquímicos y cabalísticos. Algunos afirman que estas decoraciones no eran meramente estéticas, sino pistas deliberadas de un conocimiento oculto que René deseaba preservar. Se dice que René tenía un interés particular en la búsqueda de la gran obra de la alquimia, la transmutación del alma, más allá de la mera transformación de los metales en oro. Este interés lo conectaría con otros pensadores renacentistas que intentaban reconciliar la ciencia emergente con las antiguas tradiciones espirituales. Además, su gusto por lo simbólico se reflejaba en sus obras literarias, que a menudo contenían elementos que parecían tener múltiples niveles de interpretación. La supuesta conexión de René con el Priorato de Sion también ha generado especulación sobre su papel como guardián de secretos antiguos, posiblemente relacionados con los templarios o incluso con el Santo Grial. Algunos investigadores modernos han señalado que René pudo haber estado involucrado en la conservación de documentos y artefactos que contenían conocimientos prohibidos transmitidos en secreto a través de generaciones. Independientemente de la veracidad de estas teorías, lo cierto es que René cultivó una imagen que trascendía su rol político. No solo era un mecenas de la cultura, sino también un hombre profundamente espiritual, interesado en desentrañar los misterios del universo y el alma humana. Este lado místico de su personalidad lo separa de los gobernantes de su tiempo, consolidándolo como una figura casi legendaria. Sin embargo, incluso los hombres envueltos en mitos tienen un final terrenal. René, en sus últimos años, se retiró de las luchas políticas y abrazó una vida más tranquila, dedicada al arte y al pensamiento. Su muerte marcaría el fin de una era, pero su legado apenas comenzaba a forjarse en la memoria colectiva. Y así llegamos al último capítulo de su vida: el retiro, la muerte y la construcción de su legado eterno. Con los años, René de Anjou encontró la paz lejos de los campos de batalla y las intrigas políticas que habían marcado su juventud. Su derrota en Nápoles y la pérdida de influencia territorial lo habían enseñado a mirar más allá del poder terrenal. En lugar de obsesionarse con lo que había perdido, René se dedicó a lo que más amaba: el arte, la cultura y la creación de una visión idealista del liderazgo. En Provenza, René pasó sus últimos años rodeado de poetas, músicos y pensadores, personas que compartían su pasión por las ideas y la belleza. Bajo su liderazgo, la región floreció culturalmente. Se ganó el apodo de Le Bon Roi René, el buen rey René, una figura que encarnaba la justicia, la generosidad y la virtud, en contraste con los monarcas autoritarios de su tiempo. A pesar de haber enfrentado tantas derrotas políticas, René dejó un legado que pocos gobernantes pueden reclamar. Se convirtió en un símbolo de renacimiento cultural. Su dedicación a los valores caballerescos, su amor por las artes y su capacidad para transformar la adversidad en creatividad hicieron de él una figura única. Incluso después de su muerte, su vida continuó inspirando a generaciones. René falleció el 10 de julio de 1408, en Aix-en-Provence.
Tenía 71 años, una edad avanzada para su época. Su muerte marcó el fin de la casa de Anjou, pero no el fin de su influencia. Fue enterrado en la Catedral de Angers, un lugar que, hasta el día de hoy, recuerda su nombre como uno de los hombres más fascinantes de la historia de Francia. Sin embargo, como ocurre con todos los grandes personajes históricos, su historia no terminó con su vida. Las teorías sobre sus supuestas conexiones con sociedades secretas y sus vínculos con el esoterismo alimentaron leyendas que persistieron durante siglos. A esto se suma su legado cultural, que quedó plasmado en obras literarias, artísticas y en la memoria popular de Provenza, donde todavía se celebra su figura como un rey ideal. René de Anjou fue un hombre de contrastes. Un rey que perdió tronos, pero ganó corazones. Un guerrero derrotado que encontró la victoria en la cultura. Un político frustrado que se convirtió en un símbolo de virtud. Su historia nos recuerda que el verdadero poder no siempre reside en la conquista, sino en la capacidad de inspirar y perdurar. René de Anjou, sin duda, dejó su respuesta escrita en las páginas de la historia. ¿Y tú? ¿Qué crees que convierte a alguien en inmortal? ¿Es el poder o es el legado que dejan en los corazones y las mentes de quienes les sobreviven? Si este tipo de misterios históricos te atrapan tanto como a nosotros, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video. Y cuéntanos en los comentarios, ¿crees que René de Anjou fue parte del priorato de Sion? Queremos leer tus teorías.